Sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan el programa de difusión de la cultura jurídica 2021. En el mismo se realizará la conferencia en línea titulada El amparo por violaciones procesales en materia laboral. Para disertar este tema, contamos con la participación del doctor Alberto del Castillo del Valle, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El doctor Alberto del Castillo del Valle es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctor en Cultura en Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus facultades de Derecho, de Estudios Superiores Aragón y de Estudios Superiores Acatlán. Asimismo, es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Centro Universitario Columbia. Es rector honorario del Centro Universitario Allende en la ciudad de Tula Allende, estado de Hidalgo. Se desempeña como abogado postulante y consultor jurídico y es autor de diversos libros jurídicos. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, doctor Alberto. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por permitirme participar en este ciclo de pláticas de cultura jurídica y su difusión, específicamente con el tema que ya se mencionó, las violaciones procesales en el ámbito del derecho del trabajo o derecho procesal laboral. En el amparo nos topamos con dos vías que son el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo directo, que procede contra resoluciones o actos de autoridad jurisdiccional, preferentemente la sentencia, pero también vicios procesales. Y el amparo indirecto, que procede contra la gran mayoría de actos de autoridad. Pero claro, también contra actos de autoridad jurisdiccional, cuando estos actos son emitidos fuera de juicio, dentro de juicio, pero con una ejecución de imposible reparación, o después de concluido el juicio. Sea cual fuere el asunto de que se trate, el amparo contra los actos de autoridad jurisdiccional procede. Es viable, es procedente este tipo de juicio de garantías. Vamos a platicar en esta ocasión de los vicios, de los vicios que se cometen por las autoridades jurisdiccionales y que dan pauta a tramitar el juicio de amparo. Por lo tanto, dejo de lado los actos fuera de juicio y los actos después de concluido el juicio y me aboco al tema de las violaciones. Los dos tipos de vicios que hay en un juicio, o que puede haber en un juicio, porque el juzgador puede ser que lleve debidamente bien tramitado el asunto y no haya cometido una violación de alguna índole. Pero, ¿cuáles son los vicios por los cuales se puede pedir amparo? Se puede pedir amparo por los vicios que se cometieron durante la substanciación del juicio o que se cometen al momento en el cual se dicta la sentencia. Hay aquí un tema muy importante antes de continuar, porque dije sentencia y no laudo. Hay que recordar que, conforme al artículo 123, apartado A, fracción 20 de la Constitución, existen los tribunales laborales, tanto los que integran el Poder Judicial de la Federación como los que conforman el Poder Judicial de una entidad federativa. Y entonces tenemos así la presencia de estos vicios
vicios que se cometen en la sentencia, que es la que dicta el tribunal laboral, o vicios que se cometen durante la substanciación del juicio. Vamos a partir de los primeros vicios, los de fondo. Estos vicios son violaciones que se perpetran, que se cometen, insisto, al momento de dictar la sentencia. Ya por una mala aplicación de la ley procesal, ya por una mala aplicación de la ley de fondo. De la ley procesal, por ejemplo, una errónea valoración de una prueba o la valoración de una prueba o dejar de valorar una prueba. Vicios de fondo, no resolver la totalidad de la controversia, de la contienda. Obvio, estas violaciones dan pauta al amparo directo. Solamente hasta que haya sentencia definitiva se podrá entablar la demanda de amparo. Y será un amparo directo que procede, insisto, contra las violaciones de fondo, las cometidas en la sentencia. Pero hay otros vicios que son los propios de esta plática. Los vicios procesales, los vicios al procedimiento, los vicios durante la substanciación del juicio. Estos vicios que se cometen durante la substanciación del juicio son de dos especies. Los vicios con ejecución de imposible reparación, que afectan derechos sustantivos, y las violaciones procesales que se cometen al momento de estar tramitando el juicio, que se cometen al momento de estar tramitando el juicio, pero crean sus consecuencias hasta la sentencia. Por ello es por lo que la Constitución y la Ley de Amparo aluden a estos vicios, pero permitiendo su impugnación si trascendieron al resultado del fallo. Se llaman vicios procesales susceptibles de ser reparados porque no obstante que se cometieron, que se perpetró la violación, puede ser que la misma no llegue a la sentencia, no trascienda al resultado del fallo. Por ello, como no trasciende al resultado del fallo, es que se le denomina violación procesal susceptible de ser reparada en la sentencia. Se admitió una prueba indebidamente a la parte contraria, sin embargo, esa prueba que se desahogó, por cierto, no se valoró al momento de dictar la sentencia. Entonces, como no se valoró, pues esa violación procesal o esas dos violaciones, la admisión y el desahogo erróneo de la prueba, no trascendieron al resultado del fallo. Y si no trascienden al resultado del fallo, no las voy a atacar en amparo. Si por azar del destino promuevo el amparo y aduzco esa violación procesal, ¿qué es lo que me va a decir el Tribunal Colegiado de Circuito? Tu concepto de violación deviene de inoperante, porque si bien es cierto que advierto que se cometió esa violación al procedimiento, si es verdad, como dices, que hubo una admisión errónea de la prueba, más cierto es que esa admisión en nada te perjudicó. Y no te perjudicó precisamente porque no se valoró la prueba, porque la sentencia no se basa en esa prueba. Y entonces, si la sentencia no se basa en esa prueba, ¿para qué te doy la razón? Por mucho que te otorgue el amparo, no voy a reponer ese procedimiento porque eso nada tuvo que ver con el efecto de la sentencia, con el resultado de la sentencia. No trascendió al resultado del fallo. Cuidado, una violación procesal susceptible de ser reparada la voy a atacar en amparo única y exclusivamente, y esto no es porque lo diga Alberto. Esto es porque lo sostiene la Constitución y lo dice la Ley de Amparo, así lo reglamenta. Lo voy a atacar única y exclusivamente ese vicio si
lo que de esa violación procesal deviene trasciende al resultado del fallo. Ahora, los vicios procesales con ejecución de imposible reparación, son violaciones que se cometen durante la secuela del juicio, durante la substanciación del juicio. Son violaciones que se van perpetrando en el trámite del juicio y que afectan derechos sustantivos. O sea, los derechos de fondo, el derecho materia de la litis, lo que debe ser resuelto en la sentencia. Sin embargo, ya al momento de estarse tramitando el juicio, el juez se pronuncia sobre el paro. Por ejemplo, que el juez laboral diga, hago una aclaración, no estoy diciendo que lo haga, estoy poniendo un ejemplo. Que el juez laboral diga, oye patrón, ya págale para que continuemos con el juicio. No, espérate, eso ya págale, dímelo en la sentencia. Es en la sentencia donde te debes pronunciar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque todavía no tienes todos los elementos y todos los argumentos para decidir que debo. Ya te pronunciaste sobre el fondo del negocio y apenas estamos en el trámite del mismo. Otra violación procesal con ejecución de imposible reparación que da pauta al amparo directo es una violación que afecta derechos sustantivos oponibles frente a los adjetivos, que son los procesales, que no es un derecho que está en litis, verbigracia, cuando el juez decreta un arresto administrativo. Desde luego que en materia laboral no se pretende que el fulanito es el patrón, se vaya a la cárcel. Por eso no está de por medio la libertad. De hecho, el artículo 5 prohíbe que haya una sanción penal por cuestiones de responsabilidad laboral. Entonces, como no se demandó ese tema, no es materia del fondo de negocio, pero la libertad es un derecho de fondo, es un derecho sustantivo. Y cuando se afecta ese derecho sustantivo con motivo de un acto, de una resolución jurisdiccional, estamos en presencia de esta violación que da pauta para el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque si mi cliente cursa el arresto administrativo, si cursa el arraigo decretado durante un juicio, etcétera, pues ese tiempo que haya estado privado de la libertad no podrá recuperarlo mañana que pida amparo contra la sentencia definitiva. Por ello, estas violaciones procesales con ejecución de imposible reparación, no te puedo restituir con la sentencia de amparo directo, se atacan al momento en el cual se están perpetrando, se están cometiendo. Hay entonces dos tipos de vicios procesales. Los vicios procesales con ejecución de imposible reparación, amparo indirecto, y los vicios procesales susceptibles de ser reparados, amparo directo, que se atacan entonces conjuntamente con la sentencia definitiva. Cuando se dicte la sentencia, ya tendré abiertas las puertas del amparo, de par en par esas puertas, para atacar esa violación procesal. Bueno, hay una cuestión que hay que comentar. Para que el amparo prospere, debo haber cumplido con el principio de definitividad, agotar los recursos ordinarios que marca la ley contra la violación procesal. En materia laboral hay un recurso que prospera en contra del secretario instructor. Pues hay que agotarlo antes de acudir en demanda de amparo, aduciendo ese vicio procesal. Vamos a leer algunos artículos de la ley de amparo. Empiezo con el 170, que dice:
El juicio de amparo directo procede, 1, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o sea, en la sentencia, en el laudo o en la resolución, o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. O sea, se debe trascender al resultado del fallo para que estemos en disponibilidad de promover la demanda de amparo. Dice ese mismo artículo, fracción 170, fracción 1, tercer párrafo. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Desde luego, este precepto no rige en materia laboral, porque contra la sentencia no hay recurso. No hay recurso que hacer valer, por lo tanto, directamente al amparo directo. Pero el cuarto párrafo dice: cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible, por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Cuidado, no es que el juez se equivocó, el juez aplicó la norma. El juez no llevó adelante un control difuso de constitucionalidad. ¿Por qué? Bueno, sí lo llevó adelante. Pues aplicó la norma. Para él la norma no es inconstitucional, pero para mí sí. Pero como se cometió una violación procesal susceptible de ser reparada, ¿sí dicen, no? Que sean de reparación posible. Bueno, pues susceptible de ser reparada en la sentencia, pero no fue. Ese es otro rum, que no haya sido, ese es otro problema, pero que se cometió la violación procesal y no fue reparada, ese es el asunto que traigo a colación. Pues voy a pedir amparo, pero el amparo no lo estoy enderezando, oído con lo que voy a decir. La demanda de amparo no la estoy enderezando en contra del juez. El problema no es el juez. El problema es la ley. Cuando dentro del juicio surgen cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales. La norma general que se aplicó es, desde mi óptica, inconstitucional. El juez no la debió haber aplicado, pero la aplicó. Él dice que sí es constitucional. Yo sostengo que no. Vamos a ver qué dice el Tribunal Colegiado de Circuitos. Sí, pero espérate. Espérate que se dicte la sentencia, porque esa violación procesal es de reparación posible, susceptible de ser reparada. Espérate que se dicte la sentencia y entonces ya la atacas. Déjenme cambiar de información. Resulta que la violación procesal que se genera con la aplicación de la norma es una violación procesal con efectos de imposible reparación. O sea, sí, ahora se cometió la violación y ahora mismo me está causando un demérito. Exacto. Entonces, ¿qué debo hacer? Promover amparo indirecto en contra de la norma. Promover amparo indirecto en contra de la norma y del acto concreto de aplicación, de la resolución judicial. Los dos actos los debo implicar en la demanda de amparo indirecto porque es una violación procesal con ejecución de imposible reparación. Entonces, interpretando en sentido contrario esta disposición del artículo 170, fracción 1 de la ley de amparo. Vamos al otro precepto, al que sigue, el 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento
siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la duración procesal trasciende el resultado del fallo. Fíjense que ni yo mismo me presté atención. Leí y no entendí lo que leí. Vamos otra vez para tratar de entender el asunto. Artículo 171 de la Ley de Amparo. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, o sea, cuando estemos ya en el amparo directo, deberán hacerse valer las violaciones a la ley del procedimiento. Ah, ya claro, la ley del procedimiento no fue aplicada correctamente por el juez. La ley no me causa un demérito, como en el caso anterior, donde el problema es de constitucionalidad de normas. Aquí la ley no me causa un daño. El daño me lo causó el juez que no se ajustó a la disposición normativa. El juez que transgredió la disposición, el procedimiento. Al reclamarse la sentencia, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento. Y viene el principio de definitividad, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio natural, y en ese momento se impugnó mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señala la ley ordinaria respectiva, y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. ¿Qué necedad del juzgado, del legislador? Y la violación procesal trasciende al resultado del fallo. Más bien, ¿qué necedad la mía al saber que no trasciende el resultado del fallo, pero que la ley de amparo me dice, si no trasciende el resultado del fallo, no la ataques? Si no trasciende el resultado del fallo, no la impugnes, no lo hagas. Eso es lo que me dice la ley. Trascendió el resultado del fallo, entonces sí traigo a colación esa violación en el amparo directo. Pero cuidado, muchísimo cuidado. Siempre y cuando haya agotado el recurso ordinario. Insisto, contra la sentencia no procede el recurso ordinario, pero contra violaciones que haya cometido el secretario instructor sí procede el recurso. Hay que hacerlo valer. Sin embargo, dice el segundo párrafo, este requisito, o sea, el de agotar los recursos ordinarios contra las violaciones procesales antes de acudir al amparo, este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de trabajadores. Ah, caray. Entonces, el amparo laboral que se promueva por el trabajador, amparo directo, puede ser un amparo en el que se aduzca la ilegalidad en el proceder del juez del tribunal laboral durante la substanciación del juicio, creando una resolución que trascendió al resultado del fallo, contra la cual procedía un recurso, pero no lo hizo valer el trabajador. No lo hizo valer. Bueno, ¿y qué pasa si el agraviado es el patrón? Debió haber promovido el recurso para poder ir al amparo. Es lo que se llama preparar la acción de amparo, promover el recurso. Entonces, promueve el recurso y ya después de que lo promuevas, pues ya estaremos en disponibilidad de hablar de la... ¿Y qué opino yo de esto? Pues opino que está mal. Está mal la ley. Que le da un trato distinto a dos sujetos que se encuentran en la misma condición, el patrón y el trabajador. Un trago de darle valor, es lo que voy a decir. A ver, ¿cómo se te ocurre, Alberto? ¿Cómo se te ocurre estar diciendo que dos gobernados o dos personas que se encuentran en la misma condición, el patrón y el trabajador, sí, están en la misma condición? No, pero si el patrón es el patrón y todos los patrones son malos. Es tanto como decir que todos los trabajadores son falsos, mentirosos, como aquellos que demandan cuando ni siquiera tienen la condición de trabajador. Aquellos que dicen que fueron despedidos injustificadamente debido a que pues, se les hizo tarde
una vez más y entonces dijeron, antes de que me llamen la atención otra vez, me hago el ruido, el despedido injustificadamente. No va por ahí el asunto. El asunto va en el sentido de la palabra que usé hace un momento y que después me quise corregir, pero ya la había dicho. Tanto el patrón como el trabajador ante el tribunal laboral tienen la condición de gobernados. Y como gobernados que son el patrón y el trabajador, son titulares de garantías que vienen a proteger sus derechos humanos frente a la autoridad. Y cuando la autoridad viola la garantía, promueven la demanda de amparo, entablan la demanda de amparo. Y el pleito en el amparo no es entre el patrón y el trabajador. El pleito en el amparo laboral, en el amparo penal, en el civil, en el administrativo, en el fiscal, en el mercantil, en el de familia, en el de leyes, en el que quieran. El pleito es entre el gobernado quejoso, o sea, el agraviado por un acto de autoridad que se inconforme presenta la demanda de amparo, y la autoridad que cometió la fechoría, la autoridad que cometió la violación procesal, que cometió la violación de fondo, que violó, según el quejoso, una garantía. Entonces, y desde esta perspectiva, aunque se me tilde de no sé qué tantas cosas, tanto el patrón como el trabajador tienen la misma condición, gobernados, parte actor en el juicio de amparo, que tiene como contraparte principal a la autoridad responsable, que se estima violó una garantía. Y si el problema es la violación de garantías, y la idea es mantener la supremacía constitucional, pues dale cabida al amparo, o al menos dale las mismas condiciones a los gobernados. Como que a uno sí le das un beneficio y al otro no. Y vamos a poner un patrón que cometió la torpeza de contratarme para patrocinarlo en un juicio laboral. ¿Y por qué te contrató? Pues porque cometió una torpeza y yo no tuve la decencia de decir, no sé, no conozco de esta materia. No conozco cómo voy a tramitar este juicio. Entonces, en ese caso tenemos la siguiente situación muy particular. Como el patrón es la señora dueña de la tienda de esquina, de la tienda de comida corrida, la señora pues me conoce y se confía en mí, pierde el juicio, mal perdido, porque hubo una violación procesal, una violación durante el procedimiento que trascendió el resultado del fallo y que por mi ignorancia y mi torpeza y mi falta de capacidad de tramitar un juicio, no impugné. No la impugné a través del recurso ordinario. Y dice Tribunal Colegiado de Circuito. Palabras más, palabras menos, dice el Tribunal Colegiado de Circuito. Carambas, que hay una violación procesal que ha trascendido el resultado del fallo y que debió haberse impugnado. Y esta violación procesal es la que ha dado pauta para que esta persona hace varios años, una magistrada de un tribunal colegiado de circuito criticó y me pegó y me maltrató. Sin voltearme a ver, nada más estaba viendo a mi alumna que me hizo, a la que hice favor de acompañar, a hablar con la magistrada. Ya cuando sentí que los gomazos iban muy directos en contra mía, dije, señor magistrada, perdón que le interrumpa. Seca. Nada más quiero hacer un comentario.
Yo no vengo en calidad de abogado, vengo en calidad de caballero de compañía, joven estudiante. Ella pues, no sabía cómo se trataban esos asuntos y me pidió que la acompañara. Yo soy su profesor en la Facultad de Derecho, pero yo no tramité este juicio. Bueno, perdone usted, lo que pasa es que hay muchas ocasiones en que vemos las violaciones procesales y el patrón, bueno, el abogado del patrón no nos ataca y entonces tenemos que negar el amparo sobre él y va en contra de nuestro criterio. ¿Por qué? Porque estamos apreciando la violación procesal. Bueno, pues si están apreciando la violación procesal, no se hagan de la vista gorda. No digan, yo no la vi. No es que no digan que no la vi, es que la ley de amparo prohíbe la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del patrón, solamente para el trabajador. Ahí está otra de las situaciones de distinción que se da entre dos gobernados, patrón y trabajador. E insisto, el patrón no necesariamente es un ente con mucho dinero. Ya les puse el ejemplo, Chonita de la tienda de la oficina económica de la esquina es patrona y todos los días se levanta temprano para preparar los alimentos que va a expender, hombre. No puedo decir que ella sea una tentada, una señora con mucho dinero, sí con mucha voluntad de salir adelante, pero si nos topamos después con estos problemas de que el abogado no supo lo que tenía que hacer y no hizo lo que tenía que hacer y le van a negar el amparo, a pesar de la violación que la magistrada de circuito apreció, le van a negar el amparo, le van a quitar su empresa. Ahí está, es una empresa, sí, pero no es una empresa de esas que tienen como 20 naves industriales, sino que tiene un changarrito que ella tiene que pagar mensualmente una renta. Por ello, cuando me dice la ley, tratándose del trabajador, no importa que no haya promovido el recurso ordinario en contra de la violación procesal, pues estimo que hay un error. Si se trata del patrón, el patrón sí debió haber agotado el recurso, pero el trabajador no. ¿Por qué distingues a dos sujetos que están en la misma condición? ¿Cuál es la misma condición? La de gobernados frente al órgano de gobierno al que se imputa o atribuye la emisión y o ejecución del acto de autoridad que se estima violatorio de garantías. En este caso, violatorio de la ley procesal y que el Tribunal de Amparo aprecia que se dio esa violación, pero como no se atacó oportunamente, no ha lugar a estudiar esa violación procesal. Es en este punto donde no comparto la idea de la deberíamos estar ante una ley tanto para un gobernador y estimando lo que ya dije, que se trata de imponer el orden constitucional, no me debería preocupar porque fuera el patrón o el trabajador, sino me debía interesar por mantener la pureza de la Constitución. El artículo 172 de la Ley de Amparo establece en su listado de diversas fracciones, establece cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento en materia del trabajo. ¿Cuáles son las violaciones procesales que se pueden atacar en amparo directo? Fíjense que aquí hay un tema sumamente muy interesante, porque yo, no Alberto, el abogado, siempre he tenido la duda de si debo promover amparo indirecto o amparo directo. Hay violación procesal. Fracción 5 del 107, amparo indirecto. Artículo 170, fracción 1 de la Ley de Amparo, amparo directo. ¿Amparo indirecto o amparo directo contra la violación procesal? Bueno, ya la pauta.
Si la violación procesal tiene ejecución de imposible reparación, amparo indirecto. Pero si no afecta a derechos sustantivos, sino derechos adjetivos, amparo directo. Para que usted tenga una tranquilidad en torno a qué tipo de amparo debe promover, no se preocupe tanto, va a ser el artículo 172. Y si está en los supuestos del 172, espérese a la sentencia, y cuando se dicte la sentencia y la violación procesal de que fue objeto su cliente trascienda el resultado del fallo, atáquela directo. Ahora, que si no está en los supuestos del 172, pues es amparo indirecto. Bueno, tengo mis dudas, es amparo indirecto, promueve el amparo indirecto. Si todavía tiene la duda, amparo indirecto. Lo peor que le puede pasar es de que el juez de distrito deseche la demanda, promueve usted el recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito confirme y diga, no, espérate, es amparo directo. Obtenga una copia certificada de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito y mañana que se dicte la sentencia, ataque esa violación, la violación procesal también en amparo directo, y exhiba la copia de la sentencia del recurso de queja para que el tribunal colegiado no le vaya a decir, éjele, esta violación la debiste haber atacado en amparo directo. No, espérame. Cuando lo hice me dijeron que era amparo directo. Bueno, pues ya me esperé. Aquí estoy. Ahora admite la demanda, estudia esa violación procesal y en su caso concede el amparo. Pero siempre y cuando usted haya tomado la precaución de evitar que el tribunal colegiado de circuito pueda salirse por la tangente diciendo te falló, era amparo indirecto. Me sucedió, no crean que lo estoy inventando nada más por que se me ocurrió, me sucedió en alguna ocasión en el sentido de que se promovió un amparo indirecto, el tribunal colegiado de circuito dijo esto es amparo directo, pero no era otra persona. Ese es amparo indirecto, sí, claro, pero cuando se dicte la última resolución en el proceso, en el procedimiento de ejecución, por ahí va. Cuando se dicte la última resolución, atacamos esa violación procesal en el incidente de ejecución y nos dice el tribunal colegiado, no, porque esta violación la debiste haber atacado en amparo indirecto al momento en el que se cometió. Oye, espérate, si sí lo hice, pero ustedes, Poder Judicial, me dijeron que me tenía que esperar. No me hagan esas bromas de muy mal. Las hacen y por eso yo les recomiendo que tengan muchísimo cuidado de darse esta violación procesal, atáquenla en. Les desechan la demanda, recurso de queja. Confirman la resolución, copia certificada, y mañana ponen amparo, traigo a colación la violación procesal y al mismo tiempo ataco, pero no exhibo la copia certificada del recurso de queja. ¿Qué dice el artículo 172? En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes de procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo cuando, uno, no se le cite al juicio. Espérame. ¿Cómo que no se le cite al juicio? Cuando no se ha citado a juicio a la parte demandada, tú, Alberto, has promovido el amparo indirecto. Y aquí me dice que es el amparo directo por fin, indirecto o directo. Todo depende de la estrategia del abogado o también todo depende de lo que haya ocurrido en el asunto. Si yo me di por enterado del emplazamiento falso y comparecí ante la autoridad responsable, ante el tribunal, aduciendo la nulidad de actuaciones, entonces debo esperar al dictado y ese incidente lo pierdo, el incidente de nulidad de actuaciones lo pierdo,
Debo esperar al dictado de la sentencia para entonces atacar la sentencia y también traer a colación esta violación procesal que trascendió el resultado del fallo. ¿Pero por qué dices que trascendió? Pues porque no pude ni meter las manos para defenderme, no contesté la demanda y no la contesté porque no fui legalmente emplazado. No se le cite al juicio, no fui citado, o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley, en una forma diversa a la que marca la ley. En estas condiciones, voy a promover el amparo directo contra la sentencia y contra la resolución recaída al incidente de nulidad de actuaciones. Y si el Tribunal Colegiado de Circuito me da la razón, entonces se cae todo el proceso penal. Mando reponer el procedimiento desde el ilegal emplazamiento a juicio. Eso es lo que va a pasar. Ahora vamos a cambiar un poco la versión. Nunca me enteré del juicio, sino hasta que quisieron ejecutar la sentencia. Eso me pasó hace varios años. Vino el matrimonio, dueño de una tienda, y me dice, oye Alberto, pues fíjate que nunca nos emplazaron a juicio y hoy tenemos este laudo y nos condenan a no sé cuántos pesos, pero al trabajador nunca lo corrimos, él se fue, pero ni las manos pudimos meter, sino que hasta ahora nos enteramos de este juicio. Como no sabían del juicio, pues no podían promover el incidente de nulidad de actuaciones. Y como no pudieron promover el incidente de nulidad de actuaciones, no participaron en el juicio laboral porque no supieron de él. Saben de él hasta el laudo. Entonces, de acuerdo a la vieja escuela, se les considera equiparados, sujetos equiparados al tercero extraño juicio. Y este sujeto equiparado al tercero extraño juicio puede pedir amparo. Amparo, en este caso es en la vía indirecta, artículo 107, fracción 6 de la ley de amparo, más el 61, fracción 18, inciso C, no hay necesidad de agotar recursos, porque es tercero extraño juicio o es persona equiparada a ese tercero extraño juicio. Esta persona va a presentar la demanda de amparo indirecto porque nunca pudo intervenir en el juicio natural. El otro caso es que sí intervino, promovió el incidente de nulidad de actuaciones. Ese es importantísimo porque es lo que da la pauta para que en su momento sea viable la tramitación del juicio de amparo. Y es la razón por la cual pareciera que hay una contradicción entre lo que dice la ley de amparo y lo que hacemos muchos abogados, es decir, la ley de amparo que dice que es amparo directo contra la sentencia y aduciendo la violación procesal, la falta de citación o la citación indebida o ilegal a juicio, el amparo indirecto en contra de todos los actos del juicio, desde el emplazamiento que dicen los abogados, desde el ilegal emplazamiento hasta la sentencia. Y si usted obtiene resolución favorable del amparo, tiran todo el juicio y mandan reponer el procedimiento, emplázalo legalmente para que de esa manera pueda meter las manos, pueda defenderse, dale validez, dale viabilidad a la garantía de audiencia, que sea oído y vencido en juicio, pero vencido siempre y cuando no tenga la razón. Si tiene la razón, pues absuelve y todos felices y todos contentos, menos el actor tramposo. Esa es, pues, la primera fracción del artículo 172. La segunda dice que haya sido falsamente representado en el juicio. ¿De qué se trate? Hace un par de días vino un amigo, trajo un poder notarial y se lo rechacé. Le dije, no, este no me sirve. Era Francisco que le daba poder a Alberto. Sí, pero Francisco no es la parte procesal. Pues, ¿cómo no? Soy yo. No, usted no es la parte procesal. La parte procesal es la empresa de su propiedad que tiene un patrimonio y una personalidad jurídica propios. Tiene que ser ella, la persona moral, que por conducto de su representante, identificado como tal, su apoderado que tiene la posibilidad de dar poder,
sea quien me dé el poder. Vamos a poner que voy con ese poder, por no decir, representas mal a la empresa. ¿Por qué? Porque tú no eres el que está autorizado legal. Tú eres el apoderado de Francisco, no de la sociedad. Y es cuando se promovería el amparo. Oye, el juez no se dio cuenta que no tenía la calidad de representante. Fracción 3. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas. Sí, ofrecí una prueba y me la desecharon. Y como no pude aportar, macho, no se pudo sacar esta prueba porque me la desecharon, pues dicen que no acredité los extremos de mis excepciones y defensas. Por eso vengo a pedir amparo, porque me desecharon ilegalmente. ¿Cómo se desechen las pruebas legalmente ofrecidas? Pues sí las ofrecí legalmente, me las desechan, es ilegal. Manda a responder el procedimiento, que necesitan la prueba, y ya cuando se desahogue la prueba, la valore y a ver cómo nos va. O se desahoguen en forma contraria a la ley. Hay una prueba que aportó la contraparte, pero no fue legalmente desahogada, no fue correctamente desahogada, no me permitieron estar presente, no me permitieron representar al testigo, etcétera. Con las repreguntas iba a destrozar al testigo. Hace muchos años era secretario del juzgado y le hice una pregunta al testigo muy sencilla después de las preguntas clásicas de idoneidad, de identidad. Si conoce a su representante, sí. ¿Tiene parentesco? No. ¿Amistad? No. ¿Depende económicamente de él? No. ¿Tiene algo? No. Entonces, ¿a qué carambas vino? Ah, pues es que mi compadre me pidió que viniera. Ya había desnudado al testigo. Sí, sencillo. Entonces, con una pregunta puede ser que se tire el testigo. Pero si no me permiten preguntar, pues no se está desarrollando conforme a la ley y voy a promover amparo. Fracción 4. Se declare ilegalmente confeso el quejoso a su representante o apoderado. ¿Por qué me declararon ilegalmente confeso? Que el tribunal cometió una actividad, dijo algo que no debió haber dicho. Y al decir ese algo que no debió haber dicho, me está causando un perjuicio. Ah, pues ahora con esta falta de contestación a las preguntas, voy a poner el caso. Como no contestaste las preguntas, te declaro confeso. Oye, pero espérame. Señores magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, esa confesión es ilegal. ¿Cómo? Si no compareciste, ¿y por qué no comparecí al juicio? A la audiencia. Irresponsable yo o mi contraparte, que nunca se preocupó por, es esta cosa, sí, claro, generar el citatorio para que yo compareciera, para que yo supiera que tenía que acudir a la audiencia. Y nunca me llamaron, por lo tanto, esa declaración de confeso es ilegal. Fracción 5. Se desecha o resuelve legalmente un incidente de nulidad. Hay un incidente de nulidad de actuaciones, no el del emplazamiento, si ya lo vimos en la fracción 1, otro incidente de nulidad, y con motivo de esa actuación nula, que no se declara nula, se me condena. Oye, pero hubo un incidente de nulidad. Ese incidente pretendía terminar con esa actuación ilegal, pero entonces, como no se le permitió, pero no se le dio trámite al incidente, la resolución respectiva trascendió al resultado del fallo. No se le concedan, en la fracción 6, no se le concedan los plazos o prórrogas que tenga derecho con arreglo a la ley. Le pedí una prórroga para poder traer a mi perito, me dijo que no, y me dijo que como no se acreditaron los extremos de mi dicho, pues entonces que perdí el juicio, trascendió al resultado del fallo. Sin su culpa se reciban sin su consentimiento las pruebas ofrecidas por las otras partes. Sin su culpa se reciban sin su conocimiento las pruebas ofrecidas por las otras partes. Hay una prueba que ofreció la contraria, ofreció el trabajador una prueba, nunca se me citó para que yo compareciera y se pudiera recibir esa prueba legalmente. Por lo tanto, como no se me citó esa prueba, no debió haberse desahogado,
pero al desahogarse y valorarse y darle pleno valor probatorio, trasciende el resultado del fallo la violación procesal. Vamos a dejar aquí tantito un momento el asunto. Permítanme. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento de las pruebas ofrecidas por las otras partes. Oye, tribunal, me acabo de enterar que ayer recibiste esta prueba. Sí, ¿cuál es el problema? Pero fue contrariamente a derecho. Yo no supe, no tuve conocimiento y se está recibiendo de manera ilegal. Voy a promover amparo, amparo indirecto. No, no, porque fíjense ustedes que esa prueba que fue recibida fuera de los lineamientos de la ley puede ser que no sea valorada. Y si no es valorada, pues ¿para qué la atacas ahorita? Mejor espérate que se valore. Y si en esa prueba se basa la sentencia, entonces ya traes el argumento en el concepto de violación. Tal vez no es el concepto de violación, ya entré en duda. Tal vez no es el concepto de violación, pero traes a colación la violación respectiva para los efectos de que se te dé la razón. ¿Por qué entré en la duda? Por el artículo 174, que muchos desconocen. ¿Qué dice el 174 de la Ley de Amparo? Dice, en la demanda de amparo principal, en su caso en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron. Las que no se hagan valer se tendrán por cogidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. Dice que Alberto del Castillo del Valle dice que aquí en este artículo 174 hay dos requisitos de la demanda de amparo directo. Uno, especificar cuál es la violación procesal que se cometió en su detrimento. Y dos, precisar cómo fue que esa violación trascendió el resultado del fallo. Bueno, entonces ya no fue concepto de violación. Por eso fue que dudé. Ya no fue concepto de violación, ya no. Es un argumento que usted va a plantear en estos dos apartados que no están en el 175 por torpeza del legislador, que están en el 174 cuando todavía no sabemos de cuáles son los requisitos de la demanda. O sea, no supieron hacer la ley de amparo. Pero yo se los estoy diciendo ahora de acuerdo a lo que dice la ley. No promuevan la demanda trayendo un concepto de violación, sino diciendo en qué momento se cometió la violación procesal y por qué esa violación trascendió al resultado del fallo. Que si ustedes me dicen, bueno, si lo hago en el capítulo de conceptos de violación, no se preocupen, también está bien hecho. ¿Por qué? Porque la demanda es un todo. Con que ustedes digan por qué esa violación procesal se cometió y trascendió el resultado del fallo, es suficiente para que les den la razón. Vamos a la fracción 8. Previa solicitud no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos. Al trabajador no le prestaron el documento con el cual se dice que firmó su renuncia. Le ocultaron el documento, no pudo debatir sobre el particular. En el amparo directo podrá aducir esa situación. 9. Se le desechen recursos respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. Oye, el secretario instructor dictó una resolución, aquí se recurrió, pero me desecharon el recurso. Y eso trascendió el resultado. Estado de indefensión. 10. Se continúa el procedimiento después de haberse promovido una competencia o la autoridad impedida o recusada continúa conociendo del juicio, salvo en los casos en que la ley expresamente le faculte para ello. El juez impedido, el juez sin competencia, el juez sin facultad, continuó conociendo del juicio y eso trascendió al resultado del fallo. Estaba impedido, es amigo, es pariente, es esposo de la contraparte y resolvió, pues obviamente viola el artículo 17, viola la imparcialidad. Vamos a la fracción 11. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez. Esto es más frecuente que nada. O se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley. Bueno, si se da una u otra violación, ustedes lo mueven. Fíjate que Tribunal Colegiado Circuito
se practicó una diligencia en forma distinta a la prioridad por la ley, porque dice la ley que cuando se debe desahogar la prueba confesional no debe estar presente el abogado, presente. Pero no solamente estuvo presente, le estuvo diciendo en qué sentido está a las posiciones. No se violó la ley de manera flagrante y la autoridad responsable nunca orden en ese momento. Fracción 12. Se trata de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Es aquí donde surge el tema de lo que dije hace un momento. Si todavía usted tiene duda de qué tipo de violación es la que se cometió, violación procesal con ejecución de imposible reparación de amparo indirecto o violación procesal susceptible de ser reparada a amparo directo, como no es uno de los casos precisados en las 11 primeras fracciones del artículo 172, tenemos que aplicar por analogía lo que dicen esas fracciones. Sin embargo, todavía tengo duda. Pues promueve el amparo indirecto. Lo peor del caso es que les echen la demanda. Y lo peor del caso es de que se confirme. No es cierto, eso no es lo peor. Lo peor sería que cuando usted promueva el amparo directo le digan, chaparrito, espérate, esto era amparo indirecto. Ya esa violación no la puede usted negar. Eso es lo peor que puede pasar. Esa es pues la versión del tema del amparo contra violaciones procesales en materia laboral. Violaciones procesales con ejecución de imposible reparación que afectan los derechos de fondo, los derechos sustantivos, ya sean los que están en debate o los que no están en debate, pero que son derechos sustantivos como la libertad, amparo indirecto. Fracción 5 del artículo 107, que encuentra su base constitucional en el 107, fracción 3, inciso B. Pero si se trata de una violación procesal pero susceptible de ser reparada, o sea, con afectación a derechos adjetivos, amparo directo, que se hará valer hasta que se dicte la sentencia y que prosperará siempre y cuando se hayan agotado los recursos ordinarios contra esa violación procesal, salvo las excepciones que marca el artículo 171, segundo párrafo de la ley de amparo. Y algo muy importante, que esa violación procesal haya trascendido al resultado del fallo, dejando sin defensa al gobernado. De no darse estas versiones, no procederá el amparo. Espérense ustedes a la sentencia. La sentencia se basa en la violación procesal, atáquenla en amparo. No trascendió el resultado del fallo, el concepto de violación será declarado inoperante. Espero que esta plática haya sido de utilidad, sea de utilidad y que sirva para el objeto que se pretende por parte de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. O sea, difundir la cultura jurídica. Ojalá que así sea. Les agradezco su atención. Tengan mucho cuidado con esta situación de la pandemia. No dejen de vivir de la mejor forma que hay, siendo felices. Muchas gracias. A sus órdenes.